Bienvenidos comunidad de voces de Portal 369. Soy su amigo Roberto Hernández y esta noche quiero llevarlos conmigo a una historia que desde el primer momento me dejó una pregunta que todavía no puedo responder. ¿Qué pasaría si descubrías una habitación que no debería existir y dentro de ella encontraras cosas que todavía no han sucedido? Así que apaga un poco las luces, ponte cómodo. Y si estás escuchando esto de noche, quizá quieras mirar de vez en cuando hacia la puerta que tienes detrás, porque esta noche vamos a entrar en la habitación que no existía. Hay una regla que aprendí después de muchos años de investigación sobre los fenómenos paranormales, y es una regla bastante sencilla. Nunca entres solo a un lugar que la gente tiene miedo de recordar. Y créeme, con los años he aprendido que hay lugares abandonados que están totalmente vacíos. Pero también existen lugares que parecen estar esperando que alguien regrese. Esta historia comienza en un edificio abandonado, un edificio viejo de 4 pisos que llevaba aproximadamente 30 años cerrado. Estaba al final de una calle y eso era extraño, porque cuando llegabas a esa calle daba la sensación que simplemente se terminaba antes de llegar al edificio, como si el lugar no quisiera ser encontrado. El edificio había funcionado durante muchos años como una residencia para los trabajadores. Después cerró y nadie parecía ponerse de acuerdo sobre la razón. Fue precisamente eso lo que llamó nuestra atención. Una mujer llamada Elena se puso en contacto con nosotros. No quería aparecer frente a las cámaras, pero tampoco quería que dijéramos su apellido. Y cuando le pregunté por qué quería que investigáramos aquel lugar, me respondió algo que todavía recuerdo muy pero muy bien. Y me dijo, yo no quiero demostrar que ahí vive. Yo no quiero demostrar que ahí hay fantasmas. Le pregunté entonces, ¿qué quieres demostrar? Me miró durante unos segundos y me dijo que mi hermano no se volvió loco. Ahí comenzó todo. Su hermano se llamaba Daniel. Tenía 34 años cuando ocurrió el incidente. Trabajaba como vigilante nocturno y había aceptado cuidar aquel edificio durante una semana. Las primeras noches no pasó absolutamente nada. Hasta la tercera. Daniel comenzó a escuchar golpes, pasos y algunas veces una voz, pero había algo que realmente lo preocupó. Una noche encontró una puerta en el tercer piso, una puerta que no aparecía en los planos originales del edificio. Daniel llamó a su hermana aproximadamente a las 3 de la mañana. Estaba muy alterado. Le dijo, Elena, hay una habitación aquí arriba. Ella pensó que estaba confundido. Le preguntó, ¿qué habitación? Y Daniel respondió, una que no aparece en los planos. Hasta ahí podría parecer una simple historia de un hombre trabajando de noche. Pero entonces Daniel le hizo una pregunta y le dijo, ¿alguna vez te hablé de la habitación azul? Y Elena se quedó completamente callada porque recordó algo. Cuando ellos eran niños, su madre les hablaba de una habitación azul. Una habitación donde, según ella, alguien lloraba durante la noche. Los dos hermanos habían olvidado aquella historia hasta esa llamada. Llegamos al edificio alrededor de las 10:40 de la noche. Éramos 4 investigadores. Llevábamos cámaras, grabadoras, detectores electromagnéticos, cámaras infrarrojas y diferentes equipos para registrar sonido y temperatura. Y como siempre nuestra intención era encontrar explicaciones antes de hablar de algo paranormal. Entramos y apenas cruzando la puerta principal, escuchamos 3 golpes.
Uno, otro y otro. Nos quedamos en silencio. Revisamos el lugar. No encontramos tuberías activas. No había ventanas abiertas. No había animales. No había ninguna explicación evidente. Anotamos la hora. Eran las 10:47 y entonces seguimos continuando. Llegamos al tercer piso, poco después de la medianoche. El pasillo era estrecho. Había 6 habitaciones. Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al fondo una pared, solo una pared, nada más. Pero entonces escuchamos algo, una voz. Era una mujer con una voz muy, pero muy débil. Parecía estar hablando detrás de aquella pared. Nos quedamos completamente quietos. La voz volvió. Esta vez pudimos distinguir una palabra, un nombre precisamente. Daniel. Miré a Elena. Ella estaba completamente pálida. Y entonces dijo algo que nos dejó helados. Es la voz de mi hermano. Yo le respondí, pero tu hermano está vivo. Elena me miró y me dijo, sí, lo sé, pero esa es su voz. Pasó aproximadamente una hora y entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros había podido explicar. La pared del fondo tenía una puerta que antes no estaba ahí. No vimos cómo apareció, simplemente estaba esa puerta. Era una puerta vieja, pintada de azul, el mismo azul que Elena había descrito. Me acerqué lentamente y entonces descubrimos algo más. Había una pequeña placa metálica. No tenía ni número, no tenía o no decía algún número de habitación, no decía almacén, solo tenía un nombre, Daniel. Elena comenzó a llorar. Yo intenté detenerla, pero ella quería acercarse, quería abrirla. Yo también tenía miedo, pero después de tantos años investigando estos fenómenos, uno aprende algo. El miedo te dice que te alejes. La investigación te obliga a preguntar qué hay detrás. Así que puse la mano sobre la perilla. Estaba helada. Giré lentamente y abrí. No había nada extraordinario. Y quizá eso fue lo más aterrador. Había una cama, una silla, una mesa, una lámpara y una ventana. Todo estaba cubierto de polvo, pero sobre la mesa había fotografías. Me acerqué y tomé una y sentí que el estómago se me cerraba. Era una fotografía de nosotros entrando al edificio. Tomé otra. Era una fotografía de nosotros subiendo las escaleras. Otra nos mostraba frente a aquella puerta. Y entonces encontramos la última. En ella aparecimos los 4 investigadores, pero detrás de nosotros había una quinta persona, una mujer alta, muy delgada, con el cabello cubriéndole completamente el rostro. Elena tomó la fotografía y preguntó, ¿quién es ella? Nadie respondió, porque nadie sabía. Entonces la puerta se cerró. Intentamos abrirla, no pudimos. Uno de nosotros comenzó a golpear. Ábrela, y entonces escuchamos una voz del otro lado de la puerta. Era Daniel. No la abran. Nos quedamos totalmente inmóviles. ¿Daniel? Le pregunté. Daniel, ¿dónde estás? Y respondió, estoy aquí. Miré alrededor. La habitación estaba vacía. Entonces pregunté, ¿aquí dónde? Y Daniel respondió, en la habitación. Le dije, nosotros también estamos dentro de la habitación.
Hubo unos segundos de silencio y entonces dijo, no. Otra pausa y después, ustedes están dentro de mí. En ese momento la lámpara se encendió y todas nuestras cámaras se apagaron al mismo tiempo. No sé cuánto tiempo permanecimos ahí. Tal vez fueron segundos, tal vez fueron minutos, pero algo comenzó a cambiar. La habitación empezó a resultarme familiar. La cama, la silla, la lámpara, las ventanas. Y entonces tuve un recuerdo de cuando era niño. Yo estaba en una habitación, tenía aproximadamente 8 años. Estaba llorando, mi madre estaba conmigo. Ella me decía, no escuches cuando te llame. Yo le preguntaba, ¿quién? Y ella señalaba una puerta azul, una puerta exactamente igual a aquella. Fue entonces cuando comprendí algo. La habitación no era solamente un lugar, era un recuerdo que yo había olvidado. Y por alguna razón, aquella cosa había encontrado la manera de abrirlo. Cuando finalmente logramos salir, había pasado varias horas, pero nuestros relojes solamente habían avanzado unos minutos. Elena había desaparecido. La encontramos en el patio, estaba sentada junto a un árbol y le pregunté qué había ocurrido. Ella comenzó a llorar. Me dijo, vi a mi hermano. Le pregunté qué te dijo y ella respondió, me dijo que no estaba muerto. Entonces, ¿dónde está? Elena levantó la mirada y me respondió, lleva 30 años esperando. Le pregunté, ¿esperando qué? Y ella contestó, que alguien entre para ocupar su lugar. 3 días después revisamos todo el material. Había cientos de archivos dañados, pero encontramos una grabación de audio. Duraba exactamente 9 minutos. Al principio solamente había una estática. Después se escuchaban nuestros pasos, 9 voces y finalmente una conversación que ninguno de nosotros recordaba haber tenido. Una voz masculina que preguntaba, ¿cuántos son? Otra voz respondía, 4. Entonces la primera voz dijo, no, son 5. Después se escucha una respiración, muy cerca, pero muy cerca del micrófono, y una mujer susurraba, siempre han sido 5. La grabación terminaba. Pensamos que eso era todo hasta que decidimos escucharla nuevamente, esta vez con audífonos, y ahí encontramos algo, una segunda conversación, mucho más baja, casi escondida debajo de las otras voces, y esa voz era la mía y decía, no les digas que la habitación está detrás de ellos. El problema es que yo nunca dije eso. Una semana después regresé al edificio solo. Sé que fue una mala decisión, pero necesitaba saber qué había ocurrido realmente. Subí nuevamente al tercer piso. El pasillo estaba exactamente igual. 6 habitaciones, una pared nada más. La puerta azul había desaparecido. Pensé que todo había terminado. Entonces escuché algo. 3 golpes. Venían detrás de mí. Me giré y no había nadie. Pero en la pared había una puerta azul. La misma puerta. Me acerqué y esta vez no tenía el nombre de Daniel. Tenía mi nombre. Me quedé mirándola durante varios segundos. No la abrí y me fui, para nunca regresar. Pero hay algo que todavía no puedo explicar. Desde aquella noche cuando estoy completamente solo en mi casa, exactamente a las 3:17 de la madrugada, escucho 3 golpes. Siempre son 3. Durante mucho tiempo pensé que eran tuberías. Después pensé que era el viento. Después pensé que quizá algún vecino que hacía ruido. Hasta ayer. Ayer escuché nuevamente los 3 golpes. Me levanté,
Caminé hasta la puerta de mi estudio y entonces vi algo que no estaba ahí cuando me fui a dormir. Una pequeña placa metálica atornillada a la madera, la cual tenía mi nombre y debajo una frase escrita con letras diminutas que decía: la investigación todavía no termina. Así que si alguna vez estás investigando un lugar y encuentras una puerta que no aparece en los planos, si escuchas que alguien te llama por tu nombre, o si encuentras una habitación que parece conocerte, hay algo que quiero que recuerdes. No siempre somos nosotros quienes encontramos las historias. A veces las historias nos encuentran a nosotros. Esto fue Voces del Portal 369. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, cuando escuchen algo que no pueden explicar, no tengan tanta prisa por abrir la puerta, porque algunas puertas se abren en ambos sentidos. Nos encontramos en el próximo portal. Gracias.